Hola, buenas tardes. A continuación les hablaré sobre el proceso ordinario disciplinario. Entonces, mi exposición la dividí en 9 cuadros, ¿sí? Entonces, es una línea del tiempo que está constituida de la siguiente forma. Primero, forma de iniciar un proceso, la acción disciplinaria. Segundo, indagación preliminar. Tercero, investigación disciplinaria. Cuarto, cierre de la investigación disciplinaria. Quinto, autoimputación de cargos. Sexto, descargos. 7, alegatos de conclusión. Octavo, fallo en primera instancia. Y noveno, segunda instancia. ¿Qué se deriva de eso? Pues la ejecución de la falta y el registro de la misma. Entonces vamos a comenzar hablando sobre formas de iniciar la acción disciplinaria. Las formas de iniciar la acción disciplinaria son las que se encuentran en el artículo 69 del Código Único Disciplinario, que son queja, informe y oficio. En nuestro caso, el proceso que estamos llevando, estamos manejándolo por queja. Entonces, de la queja pueden derivar 3 situaciones, ¿sí? La primera, que se expida un auto inhibitorio. La segunda, que se pase a indagación preliminar. Y la tercera, que se pase a investigación preliminar. Entonces, ¿cuándo pasa a ser un auto inhibitorio? ¿Sí? Entonces, cuando la queja es temeraria, confusa, hechos irreales, nada coherentes, entonces el funcionario que conoce la queja lo que hace es expedir un auto inhibitorio en el que dice básicamente que no va a iniciar un proceso disciplinario, ¿sí? En este caso, digamos, la indagación preliminar la puede iniciar cuando no tenga una certeza, digamos, en la queja está clara, pero no haya una certeza de cuál es la conducta que se cometió, ¿sí? O si de pronto hay una exclusión de responsabilidad, ¿sí? Hay una causal. Entonces, ¿qué hace el operador? El operador lo que hace es iniciar una indagación preliminar que está contemplada en el artículo 150 del Código Único Disciplinario, la que dice que en caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará la indagación preliminar. ¿Qué tiene? O sea, ¿cuál es el fin de esta indagación preliminar? Es la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. En caso de duda sobre la identidad o individualización del autor de una falta disciplinaria, se adelantará pues la debida indagación preliminar. Tiene un término de 6 meses, prorrogable otros 6 meses cuando se trata sobre casos que versen sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces, de acá pueden salir 2 cosas. Si el operador determina que está inmerso en una causal de exclusión de responsabilidad, lo que hace es, desde la indagación preliminar, archiva el proceso. Pero como ese no es el caso de acá, entonces de la indagación preliminar se pasa a lo que es el auto de apertura, ¿sí? Que ya sería la parte de investigación preliminar. Entonces, en esta parte nos vamos a basar en el artículo 152, que dice que la procedencia de la investigación disciplinaria, cuando con fundamento la queja en la información recibida o en la indagación preliminar se identifica el posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria. Acuérdense que acá, digamos, la queja puede ser clara, pero no identifica bien al autor. O pueda que necesite ver si está inmerso en alguna causal de exclusión de responsabilidad. Entonces agota lo que es la indagación preliminar. Una vez agotado este paso y se identifica el posible autor y que no hubo una causal de exclusión de responsabilidad, se pasa a hacer un auto de apertura cuyo contenido está en el artículo 154. Entonces ya acuérdense que como ya está identificado el autor, entonces el primer punto del contenido de la investigación disciplinaria, del auto de apertura de investigación disciplinaria, es la identidad del posible autor. 2, la relación de pruebas cuya práctica se ordena. 3, la orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del investigado, una certificación de la entidad a la cual el servidor esté o hubiera estado vinculado,
una constancia sobre el último sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su última dirección conocida. Y por último, cuarto, la orden de informar y de comunicar esta decisión de conformidad con lo señalado en este código. Acuérdense en que el auto de apertura que hace la entidad lo que hace es una citación para que la persona que es objeto de esta investigación comparezca y se notifique de manera personal al proceso, ¿sí? ¿Cuál es el fin de la investigación disciplinaria? El artículo 153 nos dicen que tiene por objetivo verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió el perjuicio causado a la administración pública. Acuérdense en que acá se practican pruebas justamente para poder determinar eso, la actuación, si esa actuación tuvo o no repercusión en la administración pública, y si tuvo repercusión en la administración, pues si está o no en las causales de exclusión de responsabilidad. Una vez pasa esta etapa de investigación, se pasa a el cierre de investigación disciplinaria, ¿sí? El cierre de investigación disciplinaria nos dice básicamente que cuando se hayan recaudado prueba que permita la formulación de cargos o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación notificable y que solo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación. ¿Cuál es el término de investigación disciplinaria? Son dos. El primero es de 12 meses y desde el auto de apertura, y el segundo es 18 meses cuando son faltas graves o gravísimas, ¿sí? Entonces, una vez nos vamos al cierre de investigación disciplinaria, el investigado puede interponer el recurso de reposición y pues el mismo funcionario es el que determina si se lo concede o no. Después de esto, el auto queda firme el auto, entonces pasan dos cosas. La primera es que puede que se vaya al auto de imputación de cargos, o pueda que cuando se haga el cierre de investigación disciplinaria simplemente se archive, ¿sí? Entonces, una vez está sentada como tal el cierre de investigación disciplinaria debidamente ejecutoriado, se resuelve en el recurso de reposición, entonces tienen 15 días hábiles para hacer la evaluación, ¿sí? Y ahí determinar si se hace este auto o se archiva. Sí, entonces el auto de imputación, ¿qué tiene? El contenido de este auto de imputación no lo podemos diferenciar, no, lo podemos definir con los artículos 163, 162 y 165 del Código Único Disciplinario. Entonces el 162 dice que el funcionario de conocimiento formulará pliegos de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Y el 163 dice el contenido de los cargos, ¿sí? Entonces, la decisión mediante el cual se formulen cargos al investigado deberá conocer primero la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron. 2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta. 3. La identificación del autor o autores de la falta. 4. La denominación del cargo de la función desempeñada en la época de comisión de la conducta. 5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados. 6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta de conformidad con lo señalado en el artículo 43 del Código Único Disciplinario, la forma de culpabilidad, el análisis de argumentos expuestos por los sujetos procesales. Entonces, si el servidor que lleva la investigación decide hacer una autoimputación, debe contener los requisitos del artículo 163. Entonces, ¿qué pasa con esta autoimputación de cargos? Nos vamos al artículo 165, que es la notificación del pliego de cargos y oportunidad para la variación del mismo. Entonces, el pliego de cargos se notificará de manera personal al procesado o a su apoderado si lo tuviere. Dentro de los 5 días siguientes hábiles tienen para presentarse. Si no se presentan, después del 5.º día se le designarán un defensor de oficio que se entenderá por notificado ya el auto de imputación de cargos
cuando se designe este defensor de oficio. El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de la primera instancia o única instancia por error de la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. Los descargos. Los descargos tienen fundamento en el artículo 166, que dice que los términos para presentar descargos es una vez notificado el pliego de cargos, como les dije anteriormente, una vez se cumplen los 5 días hábiles y yo como persona que está siendo investigada o mi apoderado, se le notifica el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la Oficina de Conocimiento por el término de 10 días, ¿sí? En estos descargos yo puedo solicitar pruebas, acá interpongo nulidades, propuestas y pues las pruebas como tal, las que yo quiera aportar al proceso, las debo incorporar en el momento de los descargos. Luego de esto tenemos, según el artículo 168, un término probatorio. Entonces dice que vencido el término que estaba en el artículo 166, que acuérdense que son 5 días para hacer los descargos, que son 10 días para hacer los descargos, disculpen, 5 días es para notificarse del auto de imputación. Vencido este término de los descargos, entonces comienza el término para practicar las pruebas, ¿sí? Entonces el funcionario competente, ¿qué va a hacer? Va a resolver sobre las nulidades que se propusieron, va a practicar esas pruebas que el investigado solicitó y va a tener un término de no mayor de 90 días, ¿sí? Una vez terminado este término, entonces según el artículo 169, si no hubieran pruebas que practicar o habiéndose practicado las señaladas en la etapa de juicio disciplinario, el funcionario de conocimiento, mediante un auto de sustanciación notificable, ordenará el traslado común de 10 días para que los sujetos procesales puedan hacer sus alegatos de conclusión. Entonces, una vez notificado el auto de sustanciación que dice, bueno, acá ya se practicaron las pruebas, se decidió sobre nulidades, entonces hagan sus alegatos de conclusión, tienen 10 días para hacerlo. Según el artículo 169A, nos dicen que el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento del término del traslado para presentar alegatos de conclusión. Entonces, luego de estos 10 días que tengo hábiles para presentar los alegatos de conclusión, comienza el término de 20 días hábiles para proferir fallo de primera instancia. Entonces, para proferir fallo de primera instancia, debo tener en cuenta el contenido de este. Entonces, el fallo debe ser motivado y contener, 1, la identidad del investigado, obviamente, un resumen de los hechos, el análisis de las pruebas en que se basa, el análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubiesen sido presentadas, la fundamentación de la calificación de la falta, el análisis de la culpabilidad, las razones de la sanción o de la absolución y la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. Entonces, una vez dado el fallo de primera instancia, ¿qué tengo yo de opción? Tengo la opción de impugnarlo y eso subirá a segunda instancia. Segunda instancia, una vez recibido el expediente, tienen 45 días para proferir el fallo, ya sea absolutorio o condenatorio, ¿sí? Entonces, después de esto, nos vemos en que se debe ejecutar y se debe registrar la sanción. Entonces, funcionarios competentes según el artículo 172 para la ejecución de las sanciones. Las sanciones impuestas se harán efectivas por el presidente de la República, los gobernadores, el nominador, los presidentes de las corporaciones, el representante legal, los presidentes de las entidades, la Procuraduría General de la Nación respecto del particular que ejerza funciones públicas. Entonces dice que una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, ¿sí? Entonces este fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo y quien tendrá para ello un plazo máximo de 10 días contados a partir de la fecha del recibo de la respectiva comunicación. Entonces a mí como funcionario me dicen, usted que es el encargado de impartir la sanción, hágame el favor, tiene 10 días para hacerlo.
Después, en el artículo 174 nos hablan sobre el registro de las sanciones y dicen que la división de registro y control correspondiente de la Procuraduría General de la Nación para efectos de la expedición del certificado de antecedentes, ahí es que se debe registrar esa sanción, ¿sí? Ellos son los encargados de subir la sanción que se le impuso, la inhabilidad o la multa que se le impone en razón al proceso ordinario disciplinario. Digamos, esa es la generalidad del proceso ordinario disciplinario. No toqué tanto el tema probatorio porque sé que un compañero es el encargado de eso, ni de las medidas de suspensión provisional o las medidas preventivas porque también lo tienen repartido. Lo que quería que entendieran es la generalidad del proceso ordinario y cómo lo estamos llevando en clase, ¿sí? Nosotros hasta el momento vamos en cierre de investigación disciplinaria y ahora seguimos con el recurso de reposición si tienen, o pues seguido de esto queda en firme esta decisión y se va a la evaluación de 15 días para luego hacer el auto de imputación de cargos siguiendo los lineamientos del artículo 163, 162 y 165, como el profesor lo dejó de referencia en las hojas que dejó. Pues eso era, compañeros. Cualquier duda, por favor, déjenmela en los comentarios. Yo con gusto les contesto y muchas gracias.